Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan este domingo 21 de junio, y es un placer compartir con ustedes nuevamente el tiempo de alabanza en la escuela dominical, y a la vez estamos también transmitiendo por Facebook y nos siguen por la página, y también darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, estaba meditando un poco en el Salmo 104. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Qué gozo disfrutar de un Dios tan misericordioso con nosotros, y hoy podemos alabarle. ¿Qué parece si me acompañas a cantando estas alabanzas? Cantaré de tu amor por siempre. Un ratito, me está saliendo feo el audio. Bueno. Ok. Las montañas arman, así fluye tu amor en mí. Solo tus salidas serán lo que me hace vivir. Mis manos al día alzaré, felices porque estás aquí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 De las montañas almas, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será la que me hace revivir. Mis manos al día alzaré, felices porque estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y cantar a tu amor. Si el mundo te conociera, cantaría igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Cantaré de tu amor por siempre.
grandes verdades estamos cantando de ese amor tan grande que nos tiene Dios y lo demuestra día a día en nuestro diario vivir con sus bendiciones y cuidado que tiene. ¿Qué te parece si agradecemos a Dios por todo ese amor que Él tiene para con nosotros? Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Una vez más podemos tener estos momentos contigo, aunque no podemos congregarnos en presencia, pero tú conoces nuestro corazón y nuestro espíritu hoy rebosa diciendo, cantaré de tu amor por siempre donde estemos, en casa, con la familia, ahí cantando estas alabanzas y preparando nuestro espíritu para que tú día a día nos hablas y hoy también podremos escucharte. Una vez más agradecidos por este tiempo y dejamos que tu espíritu sea guiando nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, nuevamente, bienvenidos y vamos a seguir alabando al Señor. No existe bien para mí que esté fuera de ti, dice esta alabanza. Gracias Señor, dice, gracias te doy. Bueno, una de las alabanzas que escogí es Tu fidelidad es grande, dice esta canción. A ver, vamos a recordar después de mucho tiempo.
sencillamente ese Dios que está siempre al pendiente de nosotros, es tan fiel, pero nosotros muchas veces quitamos la mirada de Él. Hoy te animo a decirle, tu fidelidad es grande. Me gustaría que me acompañes a un himno que después quizás de mucho tiempo lo vamos a cantar, el 511. Yo quiero trabajar por el Señor. En estos tiempos quizás te preguntas, ¿cómo puedo yo servir al Señor? ¿Qué puedo hacer? Pues te digo, ahí en casa, testifica con la familia, testifica con papá, con mamá, en los quehaceres. Yo quiero trabajar por el Señor y vas a reflejar con tu testimonio que es ser un hijo de Dios. Y bueno, y si tienes la oportunidad de extender a través de un mensaje a un amigo o a un hermano que está todavía muy triste o desanimado, también lo puedes hacer. Es que el servicio al Señor nunca va a parar. Bueno, me gustaría, a ver si me ayudan con el eco aquí las mujeres. Bendecida al Señor, dice esta alabanza, todos los siervos del Señor. Alzad vuestras manos en el santuario y bendecida al Señor. ¿Te parece si dices un amén ahí donde estás?
alzad vuestras manos en el santuario y bendecid al Señor. Bueno, un salmo también que me gustaría cantar contigo es: muchos son los que dicen de mí, mas para él no hay salvación en Dios. Contra mí, a 10,000,000,000 no temeré, que pusieren sitio contra mí. Mas tú, Jehová, eres escudo mío, mi gloria te levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo mío, mi gloria te levanta mi cabeza. Mi gloria te levanta mi cabeza. Qué hermosos salmos. En el capítulo 13 encontramos de esta gran verdad, ¿no? No temeré, a 10,000,000,000, dice uno de sus versos. Y hoy estamos seguros que nuestro Señor va a ayudarnos a vencer pruebas o tentaciones. Bueno, hermanos, me gustaría recordar una vez más uno que siempre decían, un popurrí, decían, ¿no? Pero a ver si me acompañas con las palmas y también cantando ahí donde estás. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambia el número de los redimidos y todos alabarán al Señor. Unos oraban, otros cantaban, y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.
despierto todos alabarte, porque has establecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Aleluya, gloria. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Eres eso que me hace cantar, eres eso que me hace cantar. De todos mis pecados libres soy al cielo voy, es eso que me hace cantar. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor. Bueno, hemos alabado al Señor con nuestra voz, con las palmas, instrumentos, ahí donde te encuentras. Y como alabamos a nuestro Señor, me gustaría un poquito adelantar y a la vez compartir quizás una alegría. No sé si me pueden ayudar ahí. Si alguien ha estado de cumpleaños. En esta semana he estado agradecido con nuestro Dios de poder disfrutar quizás un año más de bendición. Ah, tal. A ver. Su cumpleaños de Carol. Ah, bien, hermano Marcos, sí. Esperaba que se manifieste, pero ya lo hizo. Nuestra hermana Carol ha estado de cumpleaños, así que agradecidos por su vida, un gran testimonio aquí en la iglesia y poder servir también al Señor. Así que felicidades, hermana Carol. Dios bendiga su hogar, su familia y bueno, y el ministerio que realiza, especialmente ahí en la facultad con los alumnos, ¿no? ¿Alguien más estará en esta semana cumpliendo años? Y bueno, si se me pasa, igualmente felicidades, Dios les bendiga. Así que acompáñame donde estás ahí a imaginarte una deliciosa torta de cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que Dios te bendiga y te haga feliz, pues por ti el mundo, pues por ti el mundo, para darte la vida, pues por ti el murió. Muy bien, felicidades y especialmente a nuestra hermana Carol. Hermano Marcos, hágale llegar nuestras felicitaciones y que Dios siga bendiciendo su vida. Bueno, ahora sí me gustaría que por favor ahí activen un ratito sus cámaras, si es que no la tienes prendida. Me gustaría que pasen al frente ahí, especialmente los niños. Siempre es bonito ver su gracia, su alegría, su manera de hacer las mímicas, así que voy a invitar ahí que se pongan de pie
y poder ayudarme con algunas canciones. A ver, veamos, ahí está Lucianita, ahí están desde Chile, Ailín y Janine, también está Ian y Nia. Luego aquí más veo a Micaelita, a Olver, ahí familia Carballo Rueda. Ok, qué bonito verlos ahí conectados. Ahí veo, ¿a quién más? Naomi no está. Ahí está Dolicita igual. Bien, así que hay varios conectados. A ver, les hago una pregunta, niños. A ver, vamos a escucharle un ratito a Olver, a ver. Vamos a ver que le permitan habilitar su micrófono. Olver, te hago una pregunta. Si tú no tuvieras los brazos para alabar al Señor, ¿cómo lo hicieras? Habla con tranquilidad, con Olver. Los pies. Ay, con los pies. ¿Y si no tuviéramos pies? Con el corazón. Ah, qué bien, con el corazón. Y si no tuviéramos ya que darle al Señor, ¿qué es que habrá pasado, no? Ya estuviera en el cielo con Él. Amén, Olver. Qué bonito saber esas gran verdades. Pero antesito, ahí veo al sobrino de Nicolás. Nicolás, a ver, habilítale ahí el micrófono. Le voy a hacer también otra pregunta. Escucha bien la pregunta. Escucha bien la pregunta. ¿Quién vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados? ¿Quién vino al mundo para salvar? ¡Jesús! Amén. Y Él derramó su sangre para perdonarnos, ¿no? Cubrirnos. ¿Tú dices sí o no? Sí. Bien, amén. Y quiero que me ayuden. Ahora sí podemos mutear un ratito los micrófonos y a cantar estas dos alabanzas. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Para libertar. Cristo te dice, déjame entrar. Y hay lugar para ti. Y hay lugar para ti. Si el diablo te dice, si el diablo te dice a tu corazón, dile no, vive en ti, no hay lugar para ti. No vive en ti, no hay lugar para ti. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, ¿qué pasó? Es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con el alma. Y si me falta el yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Y ojo, que quede claro que no es solo que los niños afirmamos eso. Todos aquí reunidos y en todo el mundo afirmamos que un día vamos a estar con Él disfrutando por la eternidad. Y es por eso que quiero que también me ayudes a cantar esta canción. Dice, mira lo que hizo mi Señor. Y le voy a preguntar ahí a Luciana. Voy a permitirle ahí que le permitan, perdón, activar su micrófono. Y Luciana, te voy a hacer una pregunta. Ya. Nosotros estábamos tan inmersos en el pecado, ¿no ves, Lucianita? Pero cuando el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz,
de acuerdo a esta canción que dice, mira lo que hizo mi Señor. ¿Qué hizo el Señor Jesús por nosotros? Murió por y me levantó. Eso, amén, Luciana. Bien, y ahí a la Anía voy a preguntarle también. En una de las estrofas también dice, de pruebas y en pruebas. Sé que a veces en las pruebas nos sentimos, se nos acabó. Pero confiando en el Señor, ¿qué dice uno de sus versos? De prueba y en prueba. Victoria en victoria. Caminando. Eso, y hoy vamos a cantar también esta canción, mira lo que hizo mi Señor. Acompáñame. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me salvó. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me salvó. Mira lo que hizo mi Señor. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. ¿Qué pasó? El justo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. El justo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. ¿Cómo? De prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. Muchas gracias, niños, por colaborarme. Yo sé que no es para que te vayas, pero gracias por prender tu cámara y compartir con nosotros estas alabanzas, unas grandes verdades que Dios nos promete. De prueba en prueba, victoria tras victoria. Quizás pienses lo que está aconteciendo, que es una prueba, pero realmente nos acerca mucho más a Dios y depender de Él. Te vengo a decir, oh mi Salvador, dice otra de estas alabanzas. Vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Y para
despedirnos en esta mañana y antes de dar paso al mensaje que va a estar compartiendo nuestro hermano Marcos. Tu nombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré. Nuestro espíritu rebosa de esa adoración en nuestro Señor Jesús, y de esta manera, hermano Marcos, el tiempo que el Señor guíe. Bien, muchas gracias, hermanos. Gracias a los niños también. Al principio, cuando ya estaba fregando y fregando con el sonido, yo dentro de mí decía, dejemos de macanas, vamos al local. Bueno, hermanos, la semana pasada comenzamos hablando acerca de la historia. La historia es su historia del Señor. Él tiene escrito el principio y el fin. El libro de los Hechos es nuestra historia y los héroes de la fe durante 20 siglos son nuestros ancestros espirituales, son nuestros hermanos. Somos miembros del mismo cuerpo, y terminamos el domingo pasado leyendo 1 Corintios. ¿Era el domingo pasado o el más antes? Bueno, pero el anterior mensaje, ¿no? Terminamos con 1 Corintios 3 y verso 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, etcétera. Todo es nuestro en el Señor. Bien, hermanos, en el primer siglo los apóstoles llevaron el evangelio a una vasta extensión hasta Europa, a Persia, a África y a la India. Posiblemente llegaron hasta España, Inglaterra y aún a la China, porque cuando después misioneros llegaron a la China, hallaron símbolos y conceptos cristianos allí. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires, ¿no? Comenzando con Jacobo. Eso es lo que cuenta en Hechos 12, verso 2. Dicen que crucificado, ¿no? Y él dijo, para mí sería mucho honor morir como el Señor, y pidió más bien que lo crucificaran patas arriba. Hay muchas leyendas sin fundamentos acerca de los demás apóstoles. Eso no se encuentra escrito en la Biblia, ¿no? La primera persecución de los cristianos vino de parte de los judíos, ¿no? Pero
se armó una oposición en Éfeso, en Hechos capítulo 19, y eso fue por un platero llamado Demetrio, ¿no? Y Pablo dijo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1 y verso 6, a ver si Clever me acompaña con los textos. 1 Tesalonicenses 1 y verso 6, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y más adelante, 1 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 14, dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Así que comenzó con los judíos y después los idólatras, los paganos y los otros pueblos rechazaban el testimonio de los cristianos, ¿no? Que misionero el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14 viene afirmando todas las iglesias, y en Hechos 14 y verso 22 les dice, es necesario, me ganaron, necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, normal, Pedro decía lo mismo. 1 Pedro 4:12, él decía, no lo tengan como una cosa rara o extraña. 1 Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña, es decir, es normal, hermanos, esto pasa a todos los creyentes. El mismo capítulo 1 Pedro 4 y verso 16. Le dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces parte de este camino. Esa fue la experiencia general durante los primeros 3 siglos. Quiero hacerles conocer esta mañana acerca de los padres de la iglesia. Estos es el nombre que se pone a aquellos que aprendieron de los apóstoles. Era la segunda generación, por decir, después de los apóstoles. Clemente, anciano en Roma, en una carta que queda hasta ahora, en una carta de Clemente, él habla del martirio de Pedro y de Pablo, por eso se sabe cómo han muerto esos dos, ¿no? Hay un documento. Y también Clemente escribió en la carta diciendo, mujeres siendo perseguidas, después de sufrir tormentos indecibles, acabaron su carrera de fe con firmeza, a pesar de ser débiles físicamente, recibieron noble galardón, testimonio de un anciano en Roma llamado Clemente. De ese tiempo, de los padres de la iglesia, otro, Ignacio, un poquito más tarde que Clemente, él dará testimonio en sus cartas de haber conocido a varios de los apóstoles. Por eso se los llama a este grupo, a esta generación del segundo siglo, padres de la iglesia. Policarpio, él conoció cuando era joven a Juan, al apóstol Juan. Él es uno de los últimos de esa generación de los padres de la iglesia. Él fue discípulo del apóstol Juan, y cuando fueron los agentes, los soldados para arrestarle, él les invitó a comer, les hizo pasar a la mesa, y le tuvieron lástima por ser viejo y por ser muy simpático y amable, e insistían y decían, deja pues de burreras, ¿por qué no reniegas de Cristo? Y tú puedes salvar tu vida. Y él dice, por 86 años le he servido a Dios y nunca me he hecho ningún mal.
¿Cómo podría ahora blasfemar contra mi Rey y Salvador? Y después él fue llevado y armaron pues lo que se llama el circo, que es en el estadio, y le iban a soltar los leones y él se rió de los leones. Y ahí las autoridades decían, te burlas de los leones, te vamos a echar al fuego, a arder, quemar en vivo. Y él se burló del fuego también. Y bueno, no les voy a contar la historia porque todo está contado en el libro de los héroes que escribió Christopher, así que propaganda comercial, pueden comprar su libro de los héroes. Después de Policarpo también hubo otro, Ireneo, fue su discípulo, ¿no? De Policarpo, él es llamado padre también de otra generación, ya entrando al tercer siglo, ¿no? Algunos de esta tanda figuran, algunos de los padres de la iglesia de esa tanda ya figuran como el obispo de cierto lugar, indicando que poco a poco estaba entrando esa tendencia a formar jerarquías, ¿no? Es decir, autoridades humanas dentro de la iglesia. En su forma original, ¿cómo eran las iglesias? Bueno, ya sabemos, lo enseñó el apóstol Pablo muy bien. En cada asamblea, pluralidad de ancianos, compartiendo la responsabilidad y delante del Señor. Bueno, antes del año 200, hay también mención de regeneración por medio del bautismo. ¿Qué es eso? Que uno se hace cristiano por medio del bautismo. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No, pero ya estaban entrando esas ideas. Antes del año 200 también apareció en algunas de las cartas de estos obispos el bautismo de bebés. ¿Eso se lee en la Biblia? No se lee de esas cosas, sino bautismo de creyentes, tienen que ser conscientes. Poco a poco entró también la idea que la Santa Cena es un acto milagroso que realiza el obispo, o sea, en forma de sacerdote, y él reparte, y hay una cierta magia que ocurre ahí. Entonces eso va marcando una separación entre cleros y feligreses. Hay unos sacerdotes, unos profesionales que hacen los oficios santos y hacen su magia, ¿no? Cambiando el pan en cuerpo de Cristo. Bueno, hermanos, ¿sabe qué es eso? Esa es la doctrina de los nicolaitas. Hay dos referencias en Apocalipsis a los nicolaitas. En el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 2 y verso 15. Y estar advirtiendo en contra de la doctrina de los nicolaitas. Y ahora se ha buscado capítulo 2 y verso 6. Y también verso 15. Ahí están las dos referencias. Y se ha buscado, se ha rastreado en la historia dónde está esa secta de los nicolaitas y no aparece. Más bien esa palabra hay que disecarla. Esa palabra es una palabra compuesta. Nico quiere decir encima y laicos de los laicos o laitas, laicos, ¿no? Una separación de clero y laicos, ¿no? Que Dios no lo enseñó así. Pedro no lo enseñó así. En 1 Pedro 2 y verso 9, ¿quiénes son los sacerdotes? 1 Pedro 2, 9. ¿Quiénes son? ¿Es un grupo aparte? Diga usted. Bueno, en el siguiente paso en la formación de una jerarquía es que uno de esos obispos de una de las ciudades grandes tiene esa ansia, esas ganas de figurar como primer anciano y luego comienza a ejercer dominio sobre otras iglesias. ¿Y a dónde lleva esa tendencia? Comienzan a entrar en competencia los más influyentes super obispos, o sea, arzobispos, para ver quién se convierta en el más poderoso, el más dominante. Hubo competencia entre el obispo de Jerusalén
y de Alejandría y de Cartago y de Roma. Y ustedes saben quién ganó la primacía. Roma, pues, y poco a poco surgió el papado y toda la institución aparatosa de la Iglesia Católica Romana. Eso fue poco a poco, no fue desde Pedro, ¿no? El Señor ya sabía a dónde llegaría esa manía de control humano sobre las iglesias y hace una referencia a Jezabel en Apocalipsis 2 y verso 20, ¿no? Cuando esa doctrina de los nicolaitas llega más adelante a llevar fruto, dice en Apocalipsis 2, verso 20, habla de Jezabel, y eso parece referirse al papado, ¿no? Ese mecanismo humano es una franca negación del señorío de Cristo, porque en Apocalipsis 1 y verso 13 le describe al Señor Jesucristo dónde es el lugar que él ocupa. Apocalipsis 1 y verso 13. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba y todo su descripción. ¿Y dónde está sentado? Él ha estado en el lugar central, en medio de las iglesias, cada una de ellas gozando de una relación directa e inmediata bajo su control de él personalmente, no un control humano, no con mecanismos, no formando en escuadrones, no, sino como los rayos de una rueda, todos en relación directa con la cabeza de la iglesia. ¿Quién es? No es el Papa, es Cristo. En Hechos, ninguna iglesia controlaba a otras iglesias. Antiguamente y desde el primer siglo, hay cartas que quedan todavía hablando como algunas iglesias pedían ayuda o consejo de siervos de Dios. En el primer siglo y en el segundo siglo había conferencias de ancianos, pero no eran congresos para sacar resoluciones o imponer decisiones. ¿Por qué? Cada iglesia responde al Señor Jesús y se dirige con la Santa Escritura. Y por eso nosotros aquí en Camiri tratamos de manejar de esa forma nuestro Sebao, que es el curso de estudio bíblico para ancianos y obreros, cuidando siempre de no entrometerse en asuntos de cada iglesia. Los ancianos de cada iglesia, por pequeña que sea, tienen que tomar las decisiones de disciplina y cuestiones delicadas delante del Señor, guiado con la palabra de Dios. Otro de los padres de la iglesia, Origen, él fue uno de los más grandes maestros entre los padres. Él hizo resistencia a esas tendencias. Él les llamaba la atención y les quería volver a las escrituras. Origen nació en Alejandría, Egipto, en el año 185, en una familia cristiana. Su noble padre, Leónidas, enseñó las escrituras y él recibió de su padre muy buena formación. Cuando su padre, Leónidas, fue llevado a la prisión por su fe, Origen, de 17 años, a toda costa quiso acompañarle a su padre, y su madre a duras penas le frustró ese plan. Su maña fue ocultarle sus ropas, ¿no? Así que Origen no pudo ir a unirse con su padre en la cárcel, tuvo que quedar encuartelado en su casa. Y cuando su padre fue muerto, fue expropiada la casa y sus campos. Entonces el joven Origen tuvo que proveer para su madre y sus 6 hermanos menores. Después él tomó como ministerio suyo visitar a los hermanos perseguidos
y manifestó un notable don para enseñar la palabra. Fue refugiado un tiempo en Palestina, que es el nombre que dieron después a la tierra de Israel, ¿no? Cuando ya no estaban los israelitas, después de la destrucción. Así que él fue refugiado en Palestina y gracias a su fama y sus escritos, venían obispos de lejos para pasar cursos con él y para escuchar sus estudios bíblicos que daba Origen. Pero su obispo era uno de esos fanáticos de control, parece, ¿no? Obispo de Alejandría, un tal Demetrio, estuvo molesto con Origen. ¿Quién se cree para estar dando instrucción a obispos? Y le ordenó que vuelva a Alejandría y le llamó la atención. Bueno, entonces, mire, en la Biblia tenemos un Demetrio en Hechos capítulo 19, un fregadito, ¿no? Que le hizo toda una revuelta con los plateros, ¿no? Después tenemos otro Demetrio, ¿dónde? En Tercera Juan, ¿no? Y él quería controlar la iglesia e incluso no lo quería recibir al apóstol Juan. Y ahora tenemos otro Demetrio. Todos los Demetrios parecen todos fregados, ¿no? Pero no, el hermano Demetrio que había aquí en la iglesia era un lindo hermano, ¿no? Pero ya. Esto históricamente, aunque Origen le hizo caso, Demetrio luego le puso bajo disciplina y finalmente Origen murió en el año 254 a consecuencia de torturas que había sufrido en la persecución romana, ¿no? Pero quedan sus escritos. Y él enseñaba que la iglesia consiste de todos aquellos que han experimentado el poder del evangelio. ¿Qué dicen? ¿Correcto? Claro, eso es lo que enseña la Biblia. Esta es la verdadera iglesia, la iglesia espiritual. No siempre es la misma con lo que es la iglesia organizada, lo que el mundo llama iglesia, ¿no? Ya en el tercer siglo, bajo persecución imperial todavía, existían esas tensiones que se estaba formando la iglesia organizada, que después tomó cuerpo y es conocida después como Iglesia Católica Romana. Pero había también otras iglesias apostólicas, independientes, no alineadas con Roma, solamente obedecían la palabra de Dios. Un tal Ciprián, contemporáneo de Origen, él insistía que la iglesia única, católica, se tome esa palabra, católica,
muy fuerte y se ha acobardado mi teléfono. Bien, entonces, esas otras iglesias entonces suprimieron los escritos de las asambleas autónomas, las que solo reconocían la soberanía de Cristo y la autoridad de las escrituras, ¿no? Los acusaban de ser sectas y los llamaban herejes, y ellos se llamaban solamente cristianos o hermanos, nada más. Y durante los primeros siglos hubo varios grupos que hacían notar las tendencias mundanas en las iglesias organizadas. Ciprián, en cambio, era uno de los defensores de la iglesia católica. Ciprián decía que a pesar de cizañas entre el trigo, la iglesia reconocida es la única. Pero se ha reunido bastante evidencia de iglesias independientes al estilo del libro de Hechos, ¿no? Hubo a veces avivamiento y cada vez la causa fundamental era el deseo de volver al Nuevo Testamento. Ellos compartían la cena del Señor solamente entre creyentes y rechazaban el control de órganos humanos y mucho más cuando la Iglesia Católica se unió con el poder civil en el año 313. Bueno, algunos de esas iglesias, algunos de esos grupos fueron llamados paulicianos, porque decían que eran seguidores de las epístolas de Pablo, ¿no? Y los otros decían que eran seguidores de Pedro. Pero muchos de esos creyentes de estas asambleas independientes fueron destruidos totalmente. Y hermanos queridos, nunca se sabrá de ellos hasta el tribunal de Cristo. Pero entonces vamos a ver, ¿no? Pero es sorprendente cuánto testimonio escrito ha aparecido en lugares menos esperados, ¿no? Antiguas iglesias y ruinas han aparecido escritos. Bien, quiero contarle una historia. Un tal Constantino, no el emperador, ¿no? Sino otro Constantino, era un señor, un terrateniente y un viajero de estos paulicianos, de estos creyentes no alineados con Roma. Se alojó en su casa una noche, estaba de viaje y vio que tenía sensibilidad este tal Constantino y le dejó un regalo. Este pauliciano le dejó como regalo un manuscrito de los 4 evangelios y de las epístolas de Pablo. Y después Constantino con calma se dedicó a estudiarlo, ¿no? Y él, como hacían muchos de los paulicianos, él cambió su nombre, buscó un nombre bíblico y se hizo llamar Silvano, ¿no? Compañero de Pablo, Silvano. Y él salió también a servir al Señor el uso de imágenes y se unió a los cristianos independientes. El emperador lanzó un decreto contra ellos y nombrando específicamente a este Constantino Silvano, ¿no? En particular, y vinieron por él bajo el mando de un capitán, Simeón, que fue el encargado de su destrucción, ¿no? De la persecución. Y Simeón, para darlo más realce al evento, citó al pueblo y escogió a varios amigos de Silvano y los puso en la primera fila y le puso en sus manos piedras para que ellos
sean los primeros en apedrearlo a Constantino. Pero ellos, toda esa fila de hombres de primera fila, desafiantes, largaron al suelo las piedras. Pero un joven que había sido criado y adoptado por Constantino Silvano y había recibido gran bondad de las manos de ese hombre, él arrojó una piedra y le mató. Y Simeón le aplaudió comparándole a David, quien mató a Goliat, ¿no? Este oficial, Simeón, reflexionó después, ¿no? Volviendo a la corte, él vivió turbado 3 años pensando en qué había hecho. Y finalmente, él abandonó todo, escapó y él mismo se unió a los creyentes independientes. Él tomó el nombre de Tito, otro compañero de Pablo. Se tomó el nombre de Tito y continuó la obra de Silvano, protestando contra el uso de imágenes y predicando en contra de los abusos de las iglesias que se iban uniendo y armando en contra del evangelio puro y sencillo. ¿Sabe qué le pasó a Simeón, Tito? Aquel mismo joven que arrojó la piedra y mató a su padre adoptivo, él sopló, delató al emperador donde estaban estos cristianos independientes y fueron y capturaron a Simeón, Tito, ¿no? Y un gran número de esos cristianos. Y a fin de meter miedos a la gente, hicieron quemar a estos herejes, todos quemados vivos, todos juntos en una. Pero el valor y el coraje que manifestaron ellos en ardiendo y cantando hasta lo último, animó a muchos más a unirse y levantaron muchos y más predicadores y maestros para salir y enseñar. Surgieron de la congregación y la congregación aumentó. Esta, hermanos, es una partecita de nuestra historia. Como decía, estos son nuestros hermanos, son nuestros héroes, es nuestra iglesia. El tiempo de los padres de la iglesia, los primeros años después del tiempo apostólico. Empezó bien la iglesia, empezó muy bien con el libro de los Hechos y los primeros padres. Ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte para que acabe bien hasta el arrebatamiento, hasta que el Hijo del Hombre venga y ojalá haya fe en la tierra cuando Él viene. Amén.